personaje que desde el primer minuto que pisó suelo mexicano, confirmó lo que ya diversos trabajos periodísticos de investigación habían venido advirtiendo. Un lobista en toda la extensión de la palabra, mezclado con una actitud siempre de halcón. No olvidemos, querida Alex, que en Estados Unidos la diplomacia, la política exterior, se define por intereses económicos y geopolíticos en materia de seguridad. Estamos hablando de que depende de cuánto dinero metiste a una campaña política, estamos hablando, por supuesto, de las características económicas que tiene el país al que te van a destinar, y Ken Salazar fue un lobista de los intereses energéticos principalmente, un hombre que en México operó de manera sumamente eficiente el rechazo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaba echar para atrás la que había heredado de Enrique Peña Nieto y que entregaba totalmente la soberanía energética a la iniciativa privada. Salazar, lo recuerdo perfectamente, cómo estuvo organizando esos foros de opinión en donde escuchábamos a diferentes corifeos, quienes de una manera de verdad denostada, totalmente descarriada, nos querían convencer de las bondades de que la IP tuviera el control absoluto de nuestros energéticos, aun y cuando eso a nivel internacional era un contrasentido, incluso en países quienes históricamente se han caracterizado por defender el libre comercio. Finalmente, la influencia que tenía Ken Salazar en la Suprema Corte de Justicia fue determinante, así como también la presión empresarial, y la Suprema Corte con Norma Piña ya al frente y sus secuaces echaron para atrás esa reforma, entró la famosa ley eléctrica. Y efectivamente, como bien lo señalas, el episodio que más se recuerda de Ken Salazar tiene que ver con el Poder Judicial, pero también tiene una explicación muy clara, querida. Ken Salazar fue amigo del presidente López Obrador, y esto es muy particular, porque a raíz de los primeros desencuentros que hubo, originados, por cierto, por el tema de la seguridad en Zacatecas, porque tú recordarás que David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, ¿no? Quería llevar a cabo diversos acuerdos con el embajador, con el entonces embajador en esta materia. Y por supuesto, desde la mañanera les dijeron, a ver, pues cualquier cuestión de seguridad pasa por aquí, completamente. Pasa por el gobierno federal y de aquí emana a los otros estados. Nada de que los estados hacen sus acuerdos particulares con el gobierno de los Estados Unidos. Y en ese sentido, Ken Salazar fue muy vivo, se acercó al presidente Andrés Manuel López Obrador le abrió las puertas de Palacio Nacional, departieron en muchas ocasiones, tuvieron una relación personal, amistosa, cercana, y por eso es que al presidente López Obrador le pudo mucho, le enojó mucho la actitud que asumió Ken Salazar en el tema de la reforma judicial. Y en ese antecedente nos topamos con un Ken Salazar que, debido a esta cercanía con López Obrador, prácticamente no se involucraba en cuestiones de política interna. Es más, cuando empezó a discutirse el tema de la reforma judicial, como bien lo dijo la presidenta Sheinbaum, Ken Salazar había dicho es cosa de los mexicanos. Cuando María Amparo Casar, cuando Norma Piña, cuando Lorenzo Córdoba acudieron a la embajada norteamericana a pedirle que se involucrara en el tema electoral de nuestro país, Ken Salazar también, literal, se lavó las manos y su reporte al Departamento de Estado fue: las cosas están tranquilas en ese sentido en México. Sin embargo, cuando comienza esta discusión de la reforma judicial, cuando se dan cuenta que esta reforma va en serio, surgen intereses económicos, surgen los intereses transnacionales, surgen los intereses de las corporaciones, y eso es lo que determina, insisto, la política exterior de Estados Unidos. Y son ellos los que presionan a Anthony Blinken, un halcón consolidado, para que llegaran y presionaran a nuestro país en la materia de la reforma judicial, para que le echaran para atrás, para respaldar lo que había advertido ya Norma Piña y la misma gente de la red Atlas. Y en ese sentido es cuando Ken Salazar da el viraje. ¿Por qué? Porque así se lo ordena Anthony Blinken con base en los intereses empresariales a los cuales Salazar responde íntegramente. Y lleva a cabo estas declaraciones, estas posturas totalmente injerencistas, totalmente fuera de lugar, que provocan que el presidente López Obrador pause la relación con este personaje, que a partir de ahí perdió total referencia, perdió realmente total impacto. ¿Por qué? Porque no volvió a tener el picaporte en Palacio Nacional, no volvió a ser recibido en Palacio Nacional, por lo menos no públicamente. Por ahí sostuvo un encuentro, un acercamiento con la presidenta Sheinbaum, que en realidad también lo puso en su lugar al momento de decir cualquier cosa que tenga que tratar, que lo haga con el canciller, no tiene nada que hablar prácticamente conmigo, y termina de esta manera un episodio más de estas relaciones entre México y Estados Unidos
tan, pero tan particulares, en donde el interés económico está por encima de todo, absolutamente de todo, y es lo que determina el grado de intromisión por parte de los Estados Unidos de Norteamérica en cuestión de la política interior. Cierra Ken Salazar diciendo, sí hay fentanilo en México, y perdón que lo diga de esta manera, pero esa ya ni siquiera sería la nota. Por supuesto que hay fentanilo en México, por supuesto que se produce en México, eso es innegable. Aquí ya surgen otras preguntas, querida Alex. Uno es, ¿cómo pasa a Estados Unidos? ¿Cómo ingresa a Estados Unidos si el problema supuestamente es la corrupción mexicana y los cárteles mexicanos? Bueno, ¿cómo ingresa por las aduanas de Estados Unidos, por las fronteras de Estados Unidos? ¿Cómo se mueve en Estados Unidos? ¿Por qué tiene tan fácil acceso una población tan grande a un opioide tan peligroso? ¿Cómo? O sea, ¿cómo logra hacer eso? Si nos dice la DEA, es que el cártel de Sinaloa está presente en 50 estados, oye, pues qué mal está la DEA, que te creció el cártel de Sinaloa en todos los estados de tu país, ¿no? O sea, así de malo eres, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando en muchos sentidos, ¿no? De que se tiene que poner las cartas claras en el tema del fentanilo con una tercera pregunta incluso. ¿Qué está haciendo Estados Unidos para combatir la adicción al fentanilo? ¿Cuáles son las políticas públicas de Estados Unidos? ¿Cuánto ha invertido? ¿Cómo ha ayudado a las personas que hoy por hoy padecen ese mal? Y una cuarta, ¿por qué la población de Estados Unidos es adicta a los opioides o a los opiáceos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan tirada a consumirlos? Porque es cierto, hubo toda una crisis con Fardiu y todas estas farmacéuticas, pero hoy por hoy sigue habiendo un mercado muy grande. Hoy por hoy siguen recetando medicamentos que no tendrían que recetarlos de la manera que lo hacen, porque ese es el problema endógeno de la sociedad norteamericana, del gobierno norteamericano. Un estilo de vida que los lleva a la depresión, que los lleva al acelere, que los lleva a la esquizofrenia, que los lleva precisamente a problemas para dormir, que los lleva a muchos problemas en enfermedades mentales que requieren precisamente ese tipo de auxilio, y es ahí donde otra vez se da total libertad, ¿no? A la venta de los mismos y a la comercialización de los mismos. Entonces, por mucho que nos digan que lo producen en cocinas y demás de Sinaloa, no alcanza esa producción, o por lo menos nunca nos lo han dicho como tal, para satisfacer una demanda tan grande como la que supuestamente existe en los Estados Unidos. Pero Ken Salazar se quiso despedir de esa manera, y ahora pues esperar al famoso Rambo, ¿no? A esperar al señor Johnson, quien vaya que tiene cartas credenciales para preocuparnos de entrada por su siempre interés en buquelizar lo que toca, y porque a final de cuentas es un hombre de la CIA. Eso nunca se va a olvidar, aunque ahora diga que ex agente, es un ex agente de la CIA, es un ex marine, pero que tiene una lógica no diplomática, sino totalmente en materia de seguridad, querida. Y justamente, mira, aquí, Jesús, te quiero leer algunos de los comentarios de la audiencia, como aquí nos dicen es parte de la cultura igerecista de los Estados Unidos. Aquí José Sánchez nos dice, vamos a estar peor, uno chismoso y otro peligroso. Y aquí Gerardo Pérez hace una pregunta interesante. ¿Y el dinero a dónde va? También, Jesús, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la campaña que se anunció el día de hoy en la conferencia de prensa matutina? Estuvieron pues varias personas del gabinete de la presidenta Sheinbaum para anunciar estas nuevas acciones que se quieren tomar pues en las escuelas para los jóvenes y prevenirlos tanto a ellos como para que los maestros comiencen a conversar con ellos acerca del uso de las drogas para poder concientizarlos. ¿Cómo crees que también que se va a desarrollar esta nueva campaña por parte del gobierno? Mira, a mí me parece que toda campaña informativa es positiva, siempre lo he creído, sobre todo cuando se trata de este tipo de productos que están tanto en los medios de comunicación y que generan un daño brutal en la salud. Creo que entre más información tengan precisamente los jóvenes, entre más sepan los riesgos a los cuales se están enfrentando, es necesario. Pero tiene que ir acompañado, por supuesto, de políticas sociales, de profundizar las políticas sociales que se han venido generando en los últimos años. ¿Por qué? Porque muchas de las adicciones se presentan, crecen a raíz de sociedades rotas, a raíz de familias rotas, provocadas principalmente por un sistema económico que no te permite estar con ellos, un sistema económico que te obliga muchas veces a tener dos trabajos o sin un trabajo de todo el día, y aparte los traslados, y entonces vienen los descuidos, y cuando el salario no te alcanza, por ejemplo, para concluir la quincena, pues viene la frustración, y de ahí se parte muy fácil en muchos sectores de la población a otras problemáticas
de adicciones como puede ser el alcohol, como puede ser precisamente el mismo cigarro, como pueden ser las propias drogas, en fin. A mí me parece que es muy importante que se informe a los jóvenes, que se haga de manera adecuada, que no se haga de una manera sesgada, que no se haga de una manera moralina, sino que realmente se les diga, el problema es este, tú consumes fentanilo y vas a tener estas consecuencias, pero también es muy importante el lenguaje, con qué lenguaje te vas a acercar a los jóvenes, porque si algo nos ha enseñado toda esta mal llamada guerra en contra de las drogas, es que hasta el momento esas campañas no han funcionado como deberían en muchos países, porque se hacen de una manera sumamente institucional, de una manera muy adulta, digámoslo de esa forma, olvidándose precisamente a la audiencia a la que están dirigidas y a las formas de pensar y de comportarse de esas audiencias y el acceso que tienen esas audiencias a a esas drogas. Entonces yo creo que lo que va a ser fundamental sí es informar, por supuesto, a los jóvenes, me parece que eso es sumamente loable, pero mucho del éxito de la misma va a depender de la estructura que lleva a cabo esa narrativa. La preparación de los maestros también es determinante. Yo recuerdo cuando se habló del famoso bullying, ¿no? Se habló también en su momento de preparar a los maestros y todo ello, y muchos te decían que en realidad la preparación había sido unas hojas como tal, que las leyeran y que las aplicaran. Se necesitan cursos para que los maestros puedan explicar muy bien en un lenguaje pedagógico, en un lenguaje cercano a los jóvenes, de qué se trata el daño del fentanilo, por qué no tienes que consumir fentanilo en ningún sentido, por qué el fentanilo te puede dañar mucho más lo que te puede dañar la marihuana, porque el fentanilo es mucho más peligroso incluso de drogas que ya de por sí son sumamente riesgosas como la heroína o la cocaína. Entonces me parece que ese va a ser el gran reto de este programa, no caer en ambigüedades, no caer en errores pasados, no caer en discursos poco comprensivos para los jóvenes, porque la información no es para los adultos, no es para la gente que estamos en los medios de comunicación, no es para los funcionarios, no es para los narcos, es para que los chavos sepan muy bien el riesgo que tienen al consumir un producto de esa naturaleza. Y tienes que encontrar la manera, acercarte con pedagogos, acercarte con gente que conozca a los chicos y a las chicas para que sepas cuál es el lenguaje y cómo hacerles llegar ese tipo de medidas, porque yo recuerdo las campañas, por ejemplo, de concientización que lanzó Peña Nieto, eran verdaderamente ofensivas, además de que criminalizabas a la persona adicta, que ese es otro factor que se debe cuidar muchísimo, no criminalizar a las personas adictas, que también fue parte de errores que se cometieron en el sexenio pasado en materia mediática, entender que la adicción es una enfermedad como tal y buscar también la forma, por supuesto, de hacerle ver a esa población que tiene una salida. Entonces, creo que por ahí va a pasar el éxito o fracaso de esta campaña que, insisto, es positiva de arranque, pero se requiere estructurarla de una manera que le llegue realmente a tu población objetivo, digámosle de esa manera, ¿no? Ujú. Oye, Jesús, ¿y con qué no nos casamos y no nos embarcamos este martes? Mira, pues yo no me casaría, no me embarcaría, sinceramente, en un tema que también va de la mano en muchos sentidos, y es esta discusión sobre el reportaje del New York Times, que ya tiene varios días, sobre todo en las redes sociales. ¿Por qué razón? Porque lo que se cuestiona de ese reportaje es la agenda política del New York Times. Es decir, no te cases con estas catedrales de la información que durante muchos años no se presumieron, se les reconoció como los dadores de la verdad. Es cierto, el New York Times tiene una historia la cual merecería todo nuestro respeto. ¿Por qué? Porque era verdaderamente un periódico de investigación, un periódico de denuncia, un periódico, la famosa dama gris, que buscaba en todos los sentidos informar a la población norteamericana y cuestionar al poder, el verdadero poder. Sin embargo, de un tiempo para acá, cuando el poder económico se dio cuenta que no podía tener a diarios con esa libertad y con esa influencia, decidió cooptarlos y entonces convirtió a New York Times en lo que es ahora, simple y llanamente en un medio con agenda política, en un medio corporativo más, en un medio el cual, por supuesto, antepone completamente los intereses del Estado norteamericano. Por supuesto que habrá reportajes por ahí interesantes, reportajes que golpeen un poco, pero no hay reportajes ya que cuestionen realmente al sistema. Te pongo tres ejemplos solamente para evidenciar estas catedrales de la información, porque lo mismo pasa con el Washington Post y lo mismo pasa con otros medios internacionales que aquí en México mucha gente les hace caravanas y caravanas y caravanas.
Te hablo, por ejemplo, del tema concreto de las dos guerras en Irak, ¿no? La invasión tanto del padre de Bush padre como de Bush hijo, ambos antecedidos por notas falsas, por informaciones falsas que fueron propagadas por el New York Times. Es cierto que en el segundo caso, New York Times ofreció unas disculpas después de dar como un hecho la presencia de armas de destrucción como tal, pero la realidad de las cosas es que ya se había llevado a cabo la invasión, ya habían justificado la invasión norteamericana. El caso concreto del genocidio palestino es otro más. La forma en como el New York Times lo ha tratado es verdaderamente vergonzoso para la prensa en cualquier país del mundo. Hay una total, pero total corrupción en ese manejo de la información. Hay un total sesgo a favor de legitimar y normalizar acciones del gran capital. Entonces, y el tercer punto que nunca se nos debe olvidar tiene que ver con este periodista web, quien fue el primero en evidenciar precisamente el vínculo de la CIA con el mercado de las drogas y que fue perseguido por el propio New York Times y que fue perseguido por el famoso Tim Golden, no que era otro de los santones del periodismo, y que en muchos sentidos la gente escribía Tim Golden y decían, el Tim Golden, Tim Golden. Bueno, Tim Golden fue parte de los que persiguió a Webb con tal precisamente de minimizar y desmentir una información que estaba perfectamente comprobada. ¿Por qué? Porque Webb sí cuestionó al sistema, sí evidenció a ese sistema que históricamente ha utilizado el mercado de las drogas de forma intervencionista. Y el último punto es el señor Julian Assange. New York Times fue de los medios que le cerró la puerta a Julian Assange, de los medios que menos apoyo le dio a Julian Assange, otro periodista que realmente cuestionó al sistema norteamericano, evidenciando la brutalidad de su ejército como sistema. Entonces, yo no me casaría, mi querida Alex, ni me embarcaría con estas catedrales de la información y cada vez que nos presenten algún tipo de nota, por mucho que venga del otro lado, siempre curarla, siempre verificarla, porque me queda claro que su rigurosidad depende completamente, pero completamente del interés de los socios, del interés de los dueños y no de lo que debería ser la esencia del periodismo, que es la denuncia ciudadana, el periodismo colectivo, el periodismo social, el periodismo de izquierda, el periodismo que tú y otros integrantes de este gran canal de Julio hacen todos los días. Entonces, por ahí me iría, ni me casaría ni me embarcaría tampoco con estas catedrales de la información.